La buena noticia es que el feminismo está perdiendo completamente la batalla por la narrativa. Nada más imagínate, en un mes ya tenemos 4 personas captadas en video utilizando de una forma completamente mañosa las tendencias del feminismo y haciéndolo quedar en ridículo. Primero fue la chica que amenazó al chofer de Uber con 5 años de cárcel si no avanzaba. Luego la quinceañera que amenazó a un trabajador con una denuncia falsa. Luego tuvimos el caso de los 2 muchachos que abandonaron al bebito y que ella, para zafarse del problema, quiso manejar la versión de que él, en un arranque de machismo, le había quitado a su bebé en un acto violento. Y por último tenemos el caso de la UNAM, en donde una mujer de esas que piensan que viven en un mundo machista se asegura de recordarle al hombre su posición de inferioridad. Las denuncias falsas definitivamente son un problema para los hombres, pero además de afectar a los hombres tienen un daño colateral, y el daño colateral es la credibilidad del feminismo mismo. Pero antes de explicarte ese mecanismo y de explicarte también cómo las feministas están derrotadas en la batalla por la narrativa, me presento, yo soy Maestro Q y esto es Mitómenos. Lo primero y más importante que tienes que entender de todos los movimientos sociales, incluido el feminismo, es que el feminismo es una identidad colectiva y además es una identidad simbólica. Eso quiere decir que tienes a un montón de gente, pero esa montón de gente la aglutinas a partir de símbolos. El que nosotros las podemos identificar con pañuelos verdes, con la consigna del Me Too, con sus pañuelos morados o hasta su cabello de colores, en realidad es fruto de que comparten los mismos símbolos, y como comparten los mismos símbolos tienen entonces una identidad. Es una identidad colectiva y simbólica. El asunto con estos símbolos es que estos símbolos son su carta de presentación. Ellas, por ejemplo, pueden mantener la narrativa de que esos símbolos son símbolos de luchas necesarias y de búsqueda por la justicia. Pero ¿qué pasa cuando esos mismos símbolos se ven manchados por estas cosas? Entonces, esos símbolos que las representan a ellas pasan a ser en el imaginario colectivo el símbolo de las injusticias y de las denuncias falsas. Y eso es un problema si eres una feminista. Y es un problema porque la identidad no es solo lo que nosotros creemos que somos. La identidad también es lo que otros perciben que nosotros somos. Entonces, en ese tenor, si el feminismo es percibido como injusto o como imparcial, la identidad simbólica del feminismo queda dañada y por lo tanto su legitimidad puede ponerse en tela de juicio. Suponte, por ejemplo, el yo sí te creo. Esa consigna que planteaba que si una mujer decía que había sido víctima de alguna clase de violencia, había que creerla con el mero poder de su palabra. Y fíjate en qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, a una mujer viralizada que se va a beber y para justificar que llegó tarde a su casa se inventa una abuso de un chofer, que para ganar una discusión con un chofer lo amenaza con 5 años de cárcel. ¿Avanzas? ¿O te avientas 5 años de cárcel? Que para someter a un trabajador amenaza con una denuncia falsa. Hasta te meto al bote por chingarme mi teléfono o lastimarme. ¿Sí? Ven, Yo hazlo. te mando al bote por Hazlo. intento de violación. Vemos quién se chinga más. O que para salirse de un problema legal se inventa la narración de que su novio en realidad le quitó a su hijo. En ese momento no solo la credibilidad de esas personas en concreto quedan manchadas, queda manchada la consigna en sí misma. Porque la próxima vez que alguien diga yo sí te creo con el mero poder de tu palabra, mucha gente que se entera de estos casos va a levantar las cejas. La pérdida de credibilidad del feminismo no es porque hay gente en contra del movimiento, que la hay. La pérdida de credibilidad del feminismo es producto de las mismas feministas. Y es porque a lo largo de los años se han dado las condiciones para que el discurso feminista sea utilizado de una forma completamente ventajosa y parcial. Si tú tienes a un sistema legal que carga los dados del lado de la mujer, que sostiene que ha sido víctima de violencia, aunque no haya sido víctima de violencia, solo para salir con un mejor acuerdo en una situación de divorcio, en realidad lo que tienes es a un sistema que promueve las denuncias falsas. Y si tú tienes a un sistema social que premia con validación a una mujer que denuncia una situación de abuso y que mira a otro lado cuando la denuncia es falsa y alega que es un caso aislado, entonces lo que tienes es un sistema social que promueve también las denuncias falsas. Y eso, lejos de ayudar a la narrativa feminista, destruye por completo a la narrativa feminista. Porque tienes por un lado a una sociedad que se da cuenta
que el feminismo le miente en sus propias narices, y tienes por otro lado a unas feministas que por no reconocer un problema se hunden más tratando de defender lo indefendible. Y esa situación potencialmente puede generar fracturas dentro del movimiento feminista. Porque si tú tienes a un sector que ve el problema y que dice, hay que atender esto porque cada que sucede esto nos resta credibilidad a nosotras, también tienes otro sector que dice, aceptar esto como un problema sistemático es de hecho darle las armas al patriarcado y a los conservadores. Entonces ahí mismo tienes dos visiones opuestas y como son opuestas, son germen de conflicto. Y además de que las denuncias falsas tienen como primera víctima a los hombres y como segunda víctima a las propias feministas, también hay una tercer víctima. Y esa tercer víctima es una víctima real de abuso a quien no se le cree porque su caso se ha utilizado como bandera de una forma completamente mañosa para ganar discusiones con choferes, para ganar discusiones con empleados, para ganar discusiones con estudiantes o para salir sin castigo cuando se está cometiendo un delito. El feminismo no tiene control de daños para esa clase de casos, porque como durante años pensaron que eso era únicamente problema para los hombres, se metieron en la cabeza de que era un problema ínfimo que a ellas no las iba a tocar. Y el día de hoy la realidad las está alcanzando. Y así como hace algunos años tenían toda la hegemonía y nadie las podía contradecir en público, el día de hoy están viendo que su credibilidad está haciendo agua por todos lados. El que ya no se les crea, el que se les vea como ridículas, el que se les piense como injustas y el que se les asuma como tendenciosas, en realidad tiene un culpable y el culpable son ellas mismas. Pensaron que podían funar gente inocente y que no iba a haber consecuencias. Pensaron que podían funar constantemente y a la menor provocación a la gente que no les gustaba sin consecuencias. Ahora están pagando los costos políticos de eso. Pensaron que podían acusar impunemente a cualquier persona en listas negras y en tendederos. Y el día de hoy están viendo que su estrategia es cada vez menos efectiva. Se quejan de que los jóvenes son cada vez menos propensos a creerles y culpan a la extrema derecha de eso, cuando no se dan cuenta de que es el cuento de Juanito y el lobo. Mintieron tanto, abusaron tanto y se sintieron tan cómodas no pagando las consecuencias de ello, que el día de hoy en la que cada vez menos gente les cree, no saben cómo explicarlo. Si se preguntaban por qué hay cada vez más gente cuestionando el movimiento, es sencillamente porque ellas lo desgastaron. Si se preguntan por qué cada vez sirven menos sus medios de presión, es porque cada funa injustificada que organizaron les quitó credibilidad. Y si se preguntan cómo hacer control de daños, la verdad es que no pueden. Y no pueden porque en estos años construyeron un sistema que fomenta el uso malicioso de esos mecanismos que el feminismo diseñó y que hoy les está pasando factura. Entonces, en ese tenor, el feminismo es un movimiento que se está comiendo a sí mismo. Al feminismo no lo vamos a tirar. El feminismo ya se cayó y lo tiraron las mismas feministas. Empezaron hace años con mucha legitimidad y es una legitimidad que hoy ya no tienen. Ya se acabó el tiempo en el que tenían el monopolio de la palabra. Hace unos años, si cuestionabas a una feminista, eras automáticamente un machista y un defensor de agresores. Las feministas mismas acabaron con esa hegemonía. Hace unos años bastaba con que una mujer te acusara para que automáticamente perdieras tu trabajo y se viera aniquilada tu vida social. También están perdiendo esa hegemonía. Hace unos años, cuando decían que hablaban en el nombre de todas las mujeres, se les creía. El día de hoy cada vez más mujeres están pintando línea con el feminismo. Eso es perder la lucha por la narración. Y en esa cruzada que hicieron contra los hombres, además de destruirse a sí mismas, le pusieron el pie a las víctimas que se supone les interesa defender. Porque es inevitable que cada que pescamos a una mujer haciendo una denuncia falsa, nos preguntemos qué porcentaje de esas denuncias en realidad son reales y qué porcentajes eran falsas, pero no nos dimos cuenta de que eran falsas. Las formas de poder y de sometimiento que tuvieron las feministas hace algunos años están perdiendo eficacia. Y están perdiendo eficacia porque estaban basadas en el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder tu familia, miedo a perder tu vida social. Sin embargo, cuando el miedo se acaba, esas estrategias pierden completamente su eficacia. Y como el día de hoy todo el mundo entiende que el movimiento se ha utilizado de manera mañosa y ventajosa, hay más posibilidades de defensa y por lo tanto los instrumentos de ataque del feminismo quedan desarticulados. Entonces, la buena noticia de la semana es esta: el feminismo depende de su credibilidad y hoy tienen una crisis de credibilidad. ¿Y qué nos queda ahora? Lo que nos queda es exponer esos casos de injusticia en la que se cometen denuncias falsas,
se busca perjudicar a inocentes y se quita el ojo público de las verdaderas víctimas y toca exponer a esas personas y esos grupos que abusan de la bandera de la justicia y de la igualdad para promover precisamente injusticia y desigualdad. Y además tenemos otra misión, que es recoger y reensamblar lo que el feminismo destruyó. Porque cuando la ideología reemplaza a la justicia, la sociedad entera sufre. No queremos un mundo en donde cualquiera pueda ser destruido sin pruebas. El feminismo lo quiso instalar, pero perdió su credibilidad en el intento. La lucha por los derechos de las mujeres es legítima, pero ha habido grupos que lo han convertido en arma política y en ariete para venganzas personales. Es momento de disfrutar cómo se derrumban esos que en favor de fortalecer a su proyecto político tiraron a la basura su credibilidad. Y también es momento de rechazar esos vicios que implantaron en la sociedad moderna antes de que causen más daño del que ya hicieron.